Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Juan Carlos Requena, socio director de Acuera Business Education, entidad que conjuntamente con Fundesen Business School y Grupo IFEDES organiza este evento online. En este webinar vamos a hablar de las posibles repercusiones económicas y financieras del escenario actual en nuestras empresas. ¿Cómo va a funcionar el acceso al crédito a corto plazo? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles serán los programas de deuda avalados por el Estado y si realmente tendrán solución? ¿Cuál será el panorama del acceso al crédito? ¿Qué impacto va a tener la recesión en la capacidad de generación de caja de las empresas y en su estructura de capital? Vamos a hablar de reestructuraciones operativas y financieras y para ello contaremos con Francisco Alba, consultor de operaciones corporativas en Grupo IFEDES, 8 años de experiencia como Senior Manager en el área de Deal Advisor, 4 años como responsable de operaciones corporativas en Asia y EMEA del Grupo de Construcción y Servicios del IBEX 35, junto con 2 años de experiencia como gestor de fondos de inversión y private equity. Es miembro del claustro de profesores de distintas escuelas de negocios y universidades, ponente en múltiples formaciones in company para empresas y organizaciones empresariales. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias. Francisco, antes de darte paso, sí que vamos a Hola, buenas contar, tardes. buenas tardes, antes de darte paso, sí que vamos a contar un poco las normas del webinar, como siempre. Habrá una sesión por parte del ponente de en torno a 30 a 35 minutos donde habrá una exposición y a continuación todos los asistentes podrán formular sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas. Repito, no a través del chat, a través del módulo de preguntas y respuestas. Y Francisco Alba irá contestando a esas preguntas. Sin nada más, Francisco, cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Veo que ya hay gente que está levantando la mano si tienen preguntas. Buenas tardes a todos. Voy a intentar hacer la presentación un poco lo más compacta posible para optimizar la tanda de tiempo de preguntas y respuestas. Si hay algún tema por el que creéis que paso con mucha velocidad, pues luego no tengáis el mayor mínimo problema en volver a preguntar, ¿no? En primer lugar, queríamos trasladar un poco cuál es la visión y además en esto coinciden diferentes fuentes, un poco de los escenarios que se están manejando a nivel de qué repercusión va a tener en los diferentes mercados, primero en la parte de negocio financiero y por supuesto en un escalón posterior a nivel de consumo y demanda, ¿no? Y todo el mundo coincide en que se está trabajando sobre un escenario base que conocemos todos, con la situación de China ahora más o menos estabilizada, con confinamientos en diferentes países, principalmente en Europa y en Estados Unidos, aunque prácticamente ya conocemos que el 35% de la población mundial a día de hoy está en un estado similar al nuestro, con restricciones al movimiento, restricciones en la economía, etc. Un siguiente escalón que vendría o que cubriría más o menos el segundo trimestre del 2020, donde esos confinamientos se irían eh, eh, eliminando o suprimiendo y gradualmente nos volveríamos a ir a reincorporar a la economía y al ciclo normal y ordinario del negocio, con una previsión de finales de mayo para que eso suceda en Estados Unidos, aunque probablemente este escenario base ya se está estirando un poquito más y ya se contempla para junio. Y, por supuesto, pues una gradual reapertura de todos los mercados en el resto del mundo sin que hubiera una segunda ola de la pandemia, ¿no? Esto es especialmente relevante por el término gradual, el cómo de gradual va a ser esa reincorporación de todos los sectores a la economía, si va a haber una circulación total, si va a haber una reincorporación progresiva, tanto de las diferentes actividades económicas a la vez, o primero unas y luego otras, y esto todavía hay un poco de incertidumbre, ¿no? No hablo en general, hablo siempre de aquellas cosas que restrinjan también la movilidad de las personas o la concurrencia de personas en el diferentes sitios. Esto está afectando evidentemente a cómo se ven. Hay una palabra también clave que se repite todo el mundo ahora está en shock, manejando cómo está funcionando la situación en estos momentos, pero es verdad que ese shock se va a ir trasladando progresivamente, como hemos dicho, a una parte financiero a nivel global, a nivel de las empresas en segundo término y luego posteriormente a nivel
de consumo y demanda hasta que se recuperen. Las expectativas de crecimiento en general son negativas en el año para las principales economías del mundo en el 2020, con tasas de crecimiento global negativos, incluso llegan para final del año, para el final del último trimestre del 2020, pero en el 2021 la expectativa sí que vuelve a ser de una cierta recuperación, pero no una recuperación en términos totales equivalente o que pudiera restablecer los volúmenes previos, sino que se quedaría prácticamente en un estatus plano con respecto a lo que perdamos en este año, ¿no? Y eso es relevante para cómo podamos planificar los años sucesivos. Hay otro dato también relevante y es lo que preocupa en el mercado, cómo se pueden incrementar las situaciones de insolvencia en los diferentes países. Por su grado de exposición en general con los sectores más productivos de cada país con ese grado de exposición a la economía. A nivel mundial se espera un incremento solamente en el 2020 de 5 veces los procesos de insolvencia, entendiendo como procesos de insolvencia no quiebras, ni liquidaciones, ni desaparición de la compañía, sino pues, lo que aquí también entendemos como preconcursos o como situaciones concursales de las que evidentemente con un convenio adecuado y con un plan de viabilidad se puede salir, ¿no? Pero situaciones, digamos, que requieren una parte procesal y una parte que es una actuación, no es lo que llamamos una actuación soft, sino que es una actuación ya con intervinientes ajenos a la empresa y que es una actuación bastante dura. Lo menciono un poco de pasada. Los niveles en España, pues se augura que en este año, en 2020, se incrementen pues, del 2,5% al 12%. Es un incremento notable de lo que estaba previsto a principios de este año con respecto a lo que está previsto a día de hoy, en marzo, ¿no? Entramos un poco al meollo, a la parte de cómo está afectando esto en España, en nuestras empresas y el qué va a ser, ¿no? Hay una de las grandes incógnitas es qué va a pasar el día de N+1. Ahora tenemos una serie de medidas propuestas por el gobierno que podrán funcionar de mejor o peor forma, para unos mejor, para otros peor, pero es verdad que hay una serie de factores que actúan sobre la dinámica en general del mercado y la recuperación del mercado que va a ser complicado poder vaticinar y sobre todo cuándo se va a poder producir ese día N+1, ¿no? El día, a lo que llamamos de, vale, cuando esta fase de alarma ya haya pasado y podamos volver a la normalidad, ese día, ¿cuándo va a ser? ¿Va a ser después de esta primera fase de alarma? ¿Va a ser cuando la circulación de personas y comercio se haya restablecido en unos niveles más o menos razonables? Y la segunda pregunta es si van a haber olas sucesivas, como reflejaba en los primeros comentarios que está diciendo, en el caso de que pudieran incluso haber unas segundas oleadas de contagios, no tan fuertes evidentemente como la actual, más controladas, pero hasta que se consiga controlar pues, la enfermedad desde un punto de vista médico, ¿no? Hasta que podamos tener una vacuna, va a ser complicado poder confinar totalmente el índice de contagios de una manera estricta. Y eso, lógicamente, pues puede afectar o no a la economía si hubiera, como menciono aquí, lo que llamamos el efecto sísmico, ¿no? Que hay un terremoto y luego hay pequeños terremotillos que vienen después y que pueden acompañar. ¿Cómo de grandes van a ser esos pequeños terremotillos? Pues está un poco por ver, ¿no? Ojalá tuviéramos la bola de cristal. Esto es una situación totalmente novedosa para todos y que las medidas que se están tomando son totalmente excepcionales. Entre ellas, pues estamos induciendo, por así decirlo, al coma a la economía. Hemos pulsado el botón del pause y ahora hay que pulsar el botón del play, ¿no? ¿Cuándo lo pulsamos y cómo va a reaccionar la economía cuando le pulsemos el botón del play? Porque la economía no es una cosa fácil la actividad económica es una cosa fácil de parar y muchísimo menos, sobre todo cuando no tenemos experiencia en haber estado sometidos a una situación similar previamente. Otro de los parámetros importantes, cómo va a ser o cuál va a ser la recuperación de cada sector económico y qué influencia va a tener una posible recesión a medio plazo en otros sectores sobre el sector en el que yo estoy.
Eso va a ser la clave porque al final todos los sectores económicos están interrelacionados y aunque hay sectores que pudieran tener una mayor capacidad de recuperación porque estén menos afectos a determinados comportamientos de las personas, ¿no? Por ejemplo, el sector restauración evidentemente estará más afectado por el hecho de que concurren personas en un mismo local que un servicio de consultoría digital que se hace desde remoto y que no tiene prácticamente interacción física entre personas, ¿no? Esto va a ser una de las claves. Cómo van a interaccionar también el que haya sectores económicos que no están moviéndose o que están moviéndose más lento al resto de los sectores. Tercer tema, dificultad en acceso al crédito. La banca ahora al final está concediendo una serie de créditos contra su propio balance. Es verdad que con un aval, bueno, no han empezado todavía, pero estamos en ello, con un aval del Estado que cubre la mayoría del riesgo, hasta el 80% en algunos casos, para pequeñas y medianas empresas y autónomos, entre el 60 y el 70% para grandes empresas, pero el balance de los bancos tiene en general poco margen para afrontar mucha más financiación, porque bueno, pues estos créditos es evidente que van a ser créditos de difícil cobro, por mucho que exista el aval del Estado, pero no se está dando crédito a empresas en una situación de mucho estrés y entonces evidentemente la capacidad de repago de las empresas se va a ver minorada, eso es obvio, y esos créditos no son créditos clase triple A, por así decirlo, son créditos con una calidad crediticia pues más bajo. También los bancos tienen créditos en países emergentes, que los países emergentes son los que más van a sufrir y hay que ver cómo va a afectar este tipo de créditos y el repago de este tipo de créditos en países con menos fortaleza financiera. Y luego, por último, que además se van a cargar con una mochila de deuda con el sector público, ¿no? Este triple efecto pues va a ver cómo se maneja por las entidades bancarias para que, una vez pasada esta oleada de créditos de emergencia, por así decirlo, pues los bancos sigan con el grifo abierto. Ya veremos qué políticas se toman a nivel del Banco Central Europeo. Hay previstas una serie de medidas, pero sobre la mesa y concretas pues todavía no hay ninguna, ¿no? Y asemeja mucho la situación a la crisis producida del 2008-2009 en cuanto a la fluidez del crédito desde el Banco Central a las empresas, porque al final el efecto embudo y el efecto de necesidad de capital de los bancos es relevante en este caso. Luego, por último, como estábamos diciendo también, otra de las consecuencias es incremento del desempleo, lo estamos viendo, o sea, hay 1,5 millones de personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo. Ayer salieron datos de la creación, en este caso, destrucción de empleo en España, que alcanzaba la cifra de 800 y pico mil, 840.000, si mal no recuerdo. Eso son cifras récord. A nivel histórico nunca se había conseguido esa bajada de empleo en un mes. ¿Qué es lo que tenemos disponible? Bueno, disponible ahora básicamente hay alguna cosa más, pero básicamente se pueden concentrar en dos líneas de productos. Los productos que están destinados a facilitar una liquidez a corto plazo, que bien son las famosas líneas ICO avaladas por el Estado, donde el que presta dinero, como he dicho, es el banco, y luego una serie de líneas de emergencia que el banco pues, está facilitando, o las entidades bancarias están facilitando a sus clientes en función de su rating, en función de sus necesidades y sobre todo mientras que salen las líneas ICO, porque las necesidades de liquidez se han empezado a producir, evidentemente, desde el parón en la economía, ¿no? Desde hace casi ya 2 semanas. Entonces, básicamente, en el primer gran bloque, que es el que todos estamos esperando, el que se produzca la firma por parte del ICO de las líneas antes del día 6 de abril, está dirigido a empresas, trabajadores autónomos, empresas tanto pymes como grandes empresas, que no se encontrarán en una situación de mora o procedimiento concursal. El total de avales emitidos por el Estado son 100, o que se van a emitir, son 100.000 millones de euros, supuestamente. Y digo supuestamente porque tal y como va la dinámica, es de esperar que a lo mejor se incremente, pero
a día de hoy lo que se ha puesto en funcionamiento es a trabajar un primer tramo de 20.000 millones de esos 100.000, de los cuales 10.000 irían destinados. Van a ir destinados a grandes empresas y 10.000 a pymes y autónomos. La finalidad, pues mantener empleo y paliar esos efectos económicos que podamos tener a corto plazo. Necesidades de financiación principalmente a corto plazo. Costes fijos, salarios, principalmente personal, evidentemente, salarios, como estoy diciendo, y todo lo que tenga que ver con una estructura de costes fija que te pueda, que no puedes eludir desde el momento que estás teniendo unos ingresos cero o muy bajos, ¿no? Porque aunque no se haya paralizado tu sector, pues se haya producido ese efecto. La garantía, como he dicho antes, es del 80% para pymes y el 70-60% para grandes empresas. Esto implica que el banco está asumiendo el otro riesgo de crédito, porque aquí a las empresas no se les está pidiendo ningún tipo de garantía personal ni adicional, en principio. La financiación tiene un límite de 1,5 millones de euros para el segmento de autónomos y pymes. Para grandes empresas puede ser superior y ahí está regulado en el marco de ayudas temporales de la Comisión Europea. ¿Vale? También es diferente en cuanto a los tipos, pero lleva un análisis un poco diferente. El límite tiene un límite adicional, no solo el 1,5 millones, sino que no podrá sobrepasar el 25% de los ingresos anuales o 24 meses de gastos de personal. Y los máximos a los que se pretende conceder esta financiación son plazos de 5 años, incluyendo un año de carencia, hasta un año de carencia y hasta 4 años de amortización en total. Estos son astas, cada vez que estamos hablando con los bancos la respuesta es la misma, es un caso de máximos, o sea, es el banco el que va a decidir plazos y periodo de carencia y no tienen, aunque todo el mundo evidentemente que queramos suavizar el impacto de esta nueva financiación en nuestra tesorería a futuro, pues probablemente haya poco margen de maniobra para negociar tanto los plazos de amortización como los de carencia en cada entidad. Y luego, por otro lado, como decía, pues hay una serie de líneas de emergencia que intento aglutinar. Esto ya es un poco una negociación bilateral con cada entidad financiera, pero en principio lo que se está haciendo, y aunque varía ligeramente entre entidad y entidad, es cubrir las necesidades de tesorería a muy, muy corto plazo mientras salen las líneas ICO, con un importe orientativo máximo correspondiente a 3 meses de gastos fijos, aplicando la prorrata del CIRBE que tenga con esa entidad. Es decir, que si yo tengo un pool bancario donde tengo el 20% más o menos de mi deuda con el Santander, el 20% con Caixa y el 60% con BBVA, entonces BBVA sobre el total de ese presupuesto de gastos fijos de 3 meses podría solicitar, por ejemplo, hasta un máximo del 60%. ¿Vale? Ese es un poco el criterio general, no hay nada por escrito, pero es un poco la dinámica que están tomando las entidades. Y además la idea es, o bien, poder atender al servicio de deuda que a día de hoy cada compañía tenga con esas entidades para que no hayan cuotas en mora durante este periodo mientras llegan los ICOs, y luego, por otro lado, que además en el momento de que llegaran los ICOs, ese tramo de financiación puente o esta línea de emergencia, pues lo lógico es que la entidad exigiera cancelarla, o sea, que incluyeran el riesgo del importe que están concediendo en estas líneas de emergencia con la cancelación a través de cuando se obtengan los fondos de la línea ICO. Básicamente esas son las dos principales financiaciones que se están poniendo en la mesa. ¿Es esto una ayuda? Pues hombre, es una solución. Es una ayuda, más que una solución, ¿no? A corto plazo, evidentemente sí, está aliviando esas tensiones de tesorería que tenemos, porque además no hay otra forma, no hay ingresos, y eso es así, pero en la práctica estamos financiando a largo plazo pérdidas originadas en el muy corto plazo y que además incluyen, como cualquier otra, como no puede ser, porque es una necesidad de tesorería como cualquier otra, el pago de obligaciones tributarias. Aunque sea también la propia administración, la Seguridad Social, la agencia tributaria, la que ha propuesto un esquema de pequeña variación respecto a los aplazamientos que suele conceder, sin garantía adicional, con unos importes parecidos a los que venía concediendo para el tema de los aplazamientos. Pero bueno, con un poco más suave la parte de la mora.
En cualquier caso, hay un ratio de apalancamiento básico, que es tu nivel de deuda entre tu capacidad de generación, medida la capacidad de generación como el resultado operativo, es el famoso ratio de deuda-EBITDA, y incorporar una deuda adicional en un periodo en el que vas a tener unas pérdidas adicionales también, está empeorando tanto numerador como denominador, y el ratio obviamente va a ser muchísimo más grande para este año. Ojo, porque eso también puede lastrar cualquier otro covenant o restricciones que existan en contratos de financiación ya existentes, de los que esto no está hablando nadie, y que puede ser un problema a posteriori para las empresas, ¿no? Porque al final nadie está pagando esto más que la propia empresa. Es, oye, bien, voy a asumir estas pérdidas y ya las pagaré luego, incluyendo impuestos, incluyendo todo. Y esto es un poco el kit de la cuestión, ¿no? El que se deja en la empresa, o sea, es verdad que hay una ayuda, pero se deja en la empresa que lo resuelva sola. No hay de momento ningún otro tipo de ayudas que puedan, a nivel crediticio, que pueda facilitar esta salida. A medio y largo plazo, pues hay una gran incertidumbre, por lo que ya hemos comentado. O sea, los créditos y el volumen de crédito que tengan los bancos en su activo va a ser un lastre o un empeoramiento de su situación de solvencia con respecto a cómo venían, que tampoco es que estuvieran especialmente bollantes. Estaban cumpliendo, estaban más o menos bien, pero el orden de magnitud de cómo va a empeorar el balance en los bancos y cómo eso se va a trasladar a ajustes en la liquidez que ellos ofrezcan al mercado, pues está todavía por ver. Lo que sí que es un trabajo en el que todos podemos pensar es, sin que haya un acceso o unas necesidades de crédito posterior, acomodar toda mi estructura de deuda a futuro de una manera un poco más conservadora y un poco más razonable. En eso las entidades sí que van a entrar, porque además no les va a quedar otra, porque si no van a tener defaults por arriba y por abajo. ¿Qué alternativas hay sobre la mesa? Lo que venía comentando. O sea, es un enfoque de reestructuración operativa y financiera, por otro lado. Es decir, atacar este problema con anticipación, con la idea de buscar una fórmula que minimice el impacto de todo este impacto negativo que estamos teniendo, temporal, y a corto plazo, y el futuro originado por una disminución de la demanda en el conjunto de la economía, y que podamos atacar desde el negocio, enfocándonos a la parte de optimización de mi capacidad de generación de caja, de tomar aquellas medidas que impacten directamente en la generación de EBITDA, flexibilizando y variabilizando todo lo que se pueda la estructura de costes, y tener un redimensionamiento acorde con esas nuevas previsiones de la demanda. Por otro lado, el enfoque más financiero, oye, poder reestructurar y amoldar esa estructura financiera que yo ya tengo y que puede venir con una carga previa relevante a aquella generación de caja futura que va a tener mi negocio. Reducir días de financiación de circulante para que el impacto de los instrumentos de circulante y la dimensión de los mismos sea la correcta, y con el fin último de preservar la autonomía de la compañía y su capacidad de crecimiento. Me gusta trasladar mucho este gráfico. Cuando uno escucha hablar de reestructuración, muchas veces sugiere el dar un paso hacia atrás. Pero la realidad es que desde la perspectiva de en qué momento me encuentro con respecto a los problemas de liquidez, digamos que la actuación va a ser de más débil o menos intensa a una actuación más dura, ¿no? Con problemas de liquidez escasos o los suficientes para no tener que tomar una actuación ya más de
reestructurar el balance, es lo que he comentado al principio, estamos hablando de una reestructuración operativa, que es un ataque por la vía del negocio, un replanteamiento estratégico de cómo tengo que actuar para hacer frente a esa nueva coyuntura. El siguiente escalón es una reestructuración financiera que muchas veces se solapa con la parte operativa o acompaña a la parte operativa. Y ya el último escalón, cuando las necesidades de liquidez son lo suficientemente gravosas, pues nos iríamos a procesos de insolvencia, que entendiendo los procesos de insolvencia yo siempre lo digo como un amigo, o sea, no como un sitio del que está para que te ayude a viabilizar a la compañía. Pero evidentemente siempre es deseable no llegar a esa situación y tener la anticipación suficiente para poder poner todas esas medidas en funcionamiento. ¿Cómo abordamos normalmente nosotros un proceso de reestructuración? Pues hay una situación de diagnóstico inicial con un análisis económico-financiero principalmente enfocado en caja, en generación, ¿vale? Tanto a nivel proyecciones los siguientes años como a corto plazo, en tesorería. Son dos análisis conjuntos. Y luego entender toda la parte comercial de la empresa que va a impactar en la financiación de mi circulante, ¿no? Clientes, proveedores, acreedores y también cómo yo gestiono mis niveles de existencias. A continuación, hacer un plan de negocio y viabilidad que sea realista y que sea conseguible. Muchas veces el planteamiento que hacemos de cara a una reestructuración, y especialmente cuando nos sentamos con las entidades financieras, y a lo mejor la tendencia cuando plasmas esto en un plan de negocio, siempre suele haber un exceso de optimismo, ¿no? Esto se va a recuperar antes de lo que yo preveo, esto va a tener una recuperación y voy a volver a estar en los niveles que estaba enseguida, y con ese planteamiento lo único que hacemos es proponer una generación de caja superior que va a conducir a que asumamos estemos indicando que somos capaces de repagar más cuando realmente vamos a ser capaces de repagar menos. Por eso lo de realista y alcanzable. O sea, hay que ser consecuente con el negocio, manejar diferentes escenarios que podamos tener plan B, plan C, y qué pasaría si, para que podamos acomodar esa nueva estructura de financiación y estructura de capital en general a los diferentes escenarios, incluso si la cosa empeora, ¿no? Y una vez que está hecho ese plan de negocio y viabilidad y hemos hecho una estructura de operación, ya se traslada a las entidades financieras a través de un proceso de negociación y de concurrencia, donde se suele trabajar con todas las entidades en conjunto para dar una solución única, porque muchas veces perdemos el tiempo atacando a las entidades financieras de una en una. Cada una suele tener un interés. Es verdad que es difícil alinear los intereses de las entidades financieras en la misma propuesta, pero es el único objetivo de que intereses de la compañía y sus accionistas estén alineados con la viabilidad de la compañía respecto a la estructura que se está proponiendo para refinanciar. Y en la situación en la que estamos es la solución que hay más viable, ¿no? Ser capaces de anticiparnos a ese escenario, no esperarnos bueno, voy a ver si esto se empieza a recuperar en septiembre, en octubre, en noviembre o en enero, porque probablemente ya estemos en esa situación de problema de liquidez mucho mayor y nuestra capacidad de reacción sea mucho menor, ¿no? Esto lo hemos hecho muchas veces, tenemos mucha experiencia también en esto, o sea que os podemos decir que no hay que agobiarse, hay que tomarse las cosas con tiempo y que de todo se puede replanificar y acomodarse a la nueva situación. Y hasta aquí mi exposición, así que he intentado ir lo más rápido posible para que ahora podáis preguntar lo que necesitéis. Muchas gracias, Francisco. Si os parece, empezad por favor a formular vuestras preguntas, como he dicho antes, a través del bloque de preguntas y respuestas, ¿vale? Y si te parece, Francisco, empiezo yo y profano en la Sí. materia del mundo comercial y del marketing y la parte financiera, que quizás sea mi punto flojo, ¿vale? Entonces, Sí. es cierto que ahora los ICOs de lo que más se está hablando, sobre todo los bancos, están llamándonos, ¿vale? Con todo el tema de lo que hay. A priori hay una cantidad prefijada y preconcebida que ellos han hecho ya en función de los parámetros que tú has comentado, ¿vale? Se nos comenta también que es un año de carencia, ¿sí? ¿Ok? Hasta máximo un año de carencias. Máximo de un año, ¿vale? ¿Quién determina esa carencia? ¿El banco? ¿Viene El determinado? banco.
Es el banco. El banco, y evidentemente en negociación con la empresa y en función de sus necesidades, pero va a ir también en función del importe ¿Mm? y del vencimiento total que se le quiera dar a la operación. Eh, es relevante que hayas mencionado lo de los importes que se están haciendo, porque también tenemos que ser conscientes que la solicitud o las solicitudes previas que están planteadas ahora en las entidades bancarias superan con creces el primer tramo de los 20.000 millones. Hay casi 60.000 millones ahora, o se estima que hay unas 3 veces más, ¿vale? Por eso digo lo de los 60.000 millones, 3 veces más en volumen de crédito solicitado que disponible en esta primera línea. O sea comento esto porque probablemente no el 100% de la expectativa de crédito que tenga cada empresa se cubra con la primera línea, y para poder atender a cuantos más mejor, se les diga, oye, pues te voy a dar, aunque necesites 100, por así decirlo, te voy a dar 50 ahora conforme a este primer tramo, y en cuanto salga el segundo te doy otros 50. Y viabilizarlo, o sea, y estructurarlo de esa forma para no dejar a gente sin en este primer tramo, que puede ser un auténtico drama. Vale, perfecto. Paso ya a formularte las preguntas de los asistentes. Sí. Francisco, buenas tardes. Varios de mis clientes ya se han acercado a su banco y sí, les están pidiendo garantías por la parte no cubierta por el aval del Estado. O sea que Sí. más que una pregunta, ¿vale? O sea que están pidiendo esas garantías por el exceso no cubierto por los avales. Buenas tardes, gusto en saludarte. Me gustaría saber su punto de vista en relación a qué estrategias podrían implementar las pequeñas y medianas empresas para el año 2020-2021. Vale, voy a contestar primero a la parte o sea, porque quiero hacer mención, ¿no? La parte no cubierta Sí, por sí. la garantía. Mm. A ver, en principio la línea no está prevista para eso. Es verdad que no está firmado todavía, con lo cual, aunque como hay un poco de caos en cuanto a las solicitudes, mmm, para la segunda parte que sí que he dicho, líneas que a día de hoy se están poniendo en la mesa, líneas de emergencia, es verdad que los bancos son insaciables. Entonces, a falta de pan, bueno es pedir garantías, y, por si tienes. Y si no tienes, pues ya veré cuánto te puedo dar. Y si no, pues ya veré. Lo digo porque para el caso de las pymes, comentamos un límite del 80%, siempre va a poder haber margen de negociación, al menos en mi opinión, y esto lo van a decir las primeras operaciones, porque lo que no se puede es lanzar una línea o un primer tramo de 20.000 millones que esté avalado por el Estado y que luego al final no se conceda el crédito a las empresas, porque las empresas no están aportando su parte o una garantía equivalente a la parte no cubierta, porque es que además es que la Comisión Europea lo dice muy claro en la regulación del marco temporal de las ayudas. Es que los bancos tienen que asumir el riesgo de contrapartida de la parte no cubierta por el Estado. O sea, eso está en el marco. Es verdad que es una serie de recomendaciones que hace la Comisión Europea, no son de obligado cumplimiento, pero lo pone. Entonces, que los bancos empiecen a saltarse esa directriz esto es curioso, ¿no? Pero yo intentaría hacer fuerte a ellos, es decir, no deberían solicitar garantías adicionales. Sí, para todas aquellas financiaciones que se hagan fuera del marco de las COVID-19. Y perdón, la segunda pregunta, Sí, como era estamos... tu punto de vista en relación a qué estrategias podrían implementar las pequeñas y medianas empresas para el año 2020-2021. Estrategias en general, pues, aquí, a ver, es una pregunta muy, muy amplia. Depende mucho del sector. Y no es lo mismo que estemos hablando, por ejemplo, del sector inmobiliario que de un sector industrial, de fabricación de colchones. Y digo colchones porque precisamente, pues, por ejemplo, tengo un conocido que están ahora en el momento que más están fabricando de los últimos 20 años para suministrar colchones a hospitales de campaña, a colchones adicionales en hospitales, etc. La estrategia tiene que ser muy diferente. O sea, yo creo que tiene que haber un patrón claro, que es el... Yo que conozco mi sector y yo que conozco mi mercado, voy a ver en qué grado de medida, y siendo conservador, no aplicando un criterio de rápida recuperación, puedo pensar en una paulatina recuperación de aquí a mediados, finales del 2021, como eran de las primeras gráficas que yo estaba enseñando,
de, de las condiciones normales de mi mercado. En función de eso, adaptar mi estructura de costes a que, lamentablemente, pues sí, voy a tener una reducción en mis ingresos. Y ya solo por el parón las estoy teniendo. Y luego, adicionalmente, en mi estructura financiera, por el hecho de la financiación adicional que me estoy poniendo en la espalda. O sea, habrá gente y habrán empresas, que cuando digo gente me refiero a autónomos, y habrá pequeñas empresas pues que tengan algo de pulmón y puedan sobrevivir sin mucha ayuda. Pero evidentemente hay otras que van a tener que enfocar incluso un cambio cultural y de nuevo enfoque drástico. Drástico porque la situación es drástica. O sea, es que, eh, ya no por la economía, es que están muriendo 1.000 personas al día. O sea, es que es una cosa eh, que probablemente ninguno de los que estamos en esta charla volvamos a ver en nuestra vida. Entonces, hay que hacer un replanteamiento global de la estrategia de la compañía y acomodar estructura de negocio y recursos y estructura financiera a hipótesis pues, de bajada de demanda y lo más conservadoras posible. Muy bien, Francisco. Hay dos preguntas. Te formulo Sí. la primera y la segunda tiene que ver con la primera. La primera Vale. es si se sabe algo de la inyección de circulante por parte del Instituto Valenciano de Finanzas y relacionado con eso, ¿es mejor lo que vaya a sacar el Instituto Valenciano de Finanzas o el crédito ICO? Vale, pues no hay mucha luz respecto a la inyección de circulante que vaya a hacer el Instituto Valenciano de Finanzas todavía. Sí que hay algún par de programas en la mesa y están en debate, pero yo lo tomaría siempre, y respondo conjuntamente con el otro, como una ayuda complementaria. Todo lo que sean ayudas de supervivencia, o sea, ahora estamos con la economía en parada, como digo yo, en parada cardiorrespiratoria, todo ayuda a salir del bache. El IVF, afortunadamente, está disponible para empresas en Valencia. Yo, por ejemplo, no estoy en Valencia ahora, pero todas las ayudas de entidades privadas, públicas o público-privadas que se puedan gestionar, buenas son. Yo no rechazaría ninguna. En cuanto a condiciones financieras, condiciones económicas, serán similares, serán tipos subvencionados y serán plazos muy similares, porque esto está, al menos la directriz del marco temporal de la Comisión Europea debería aplicar en la misma medida. Yo no creo que haya diferencias ni en cuanto sí en cuanto a formalización, obviamente, pero no en cuanto a solicitud ni en cuanto a tipología de la financiación. Van a ser préstamos a largo. Muy bien, Francisco. La SGR, si concede avales por el total de la ayuda concedida, ¿es mejor ir a los bancos directamente? Bueno, es lo mismo. A ver, la SGR, el ICO en este caso está funcionando como una SGR. Da igual a FIN, que da igual a Valmadrid, que a Valis en Cataluña. O sea, el conceptual de que la SGR da financiación al final lo instrumentaliza en una entidad financiera. No sé si estoy respondiendo exactamente a la pregunta. Es la entidad financiera la que asume el riesgo de crédito. Y contra ese riesgo de crédito puede haber garantía o no puede haber garantía. En este caso hay un aval y el aval es del ICO. Si a FIN, en este caso, o a Valis o en Cataluña, etcétera, dan una línea de avales adicional, fantástico. Pero el crédito, y digamos que el problema del crédito va a subyacer sobre el mismo actor, que es la entidad bancaria, y va a seguir concediendo créditos bajo esa situación de estrés y que al no venir, si es otro tipo de aval, a ver qué condiciones van a solicitar pues las SGR para la concesión de los avales. Y eso está por ver todavía. Eso serían segundos y terceros pasos. Como he dicho respecto a lo de VF, toda ayuda complementaria es buena, o sea, pero no todo lo que es financiación es una ayuda a largo plazo. O sea, está bien, me da liquidez, pero tengo que ver qué voy a hacer con esa mochila de deuda a posteriori.
Muy bien, Francisco. Sobre la financiación tanto ICO como la de emergencia a corto plazo conoceremos las carencias y la garantía del Estado, ¿vale? Pero ¿tenéis una idea de los tipos de interés que van a manejar las entidades financieras? Sí, 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 eso está indicado por la, mm, como he dicho, por el marco temporal de regulación de la Comisión Europea y los márgenes, ¿vale? Van entre 25 puntos básicos, o sea, 0,25% y 200 puntos básicos, 2% sobre el Euribor, en función del plazo, donde las financiaciones a 5 años van a tener el máximo, en el entorno del 2%, o puede ser que incluso un poquito más bajos, y que las financiaciones de 6 meses, que serían las más cortas que en principio están previstas, tuvieran el tipo más bonificado de 20-25 puntos básicos. Esto hablo de pymes y de autónomos. La financiación para grandes empresas tiene unos tipos ligeramente superiores. Están subvencionados, pero son un poquito por encima. Vale, o sea que está publicado ya, ¿no? Porque hace 2 días sí que los bancos no nos sabían dar esa Ahora, en la mayoría de las webs de los bancos, si consultáis, da igual la entidad, y ponéis en Google Santander ICO COVID-19 o BBVA ICO COVID-19 o CaixaBank ICO COVID-19, os dan indicación de los costes y más o menos es en torno a eso, entre márgenes entre 0,25% y 2% en función del plazo. A más plazo, más margen. Bien, la siguiente pregunta, imagino que no las hemos formulado todos, y es: ante la situación que se plantea o que se presenta con estas líneas, ¿se pueden liquidar deudas anteriores y así evitar el incremento de deuda, sino más bien reconvertirlas? Claro, bueno, esto sí, nos lo hemos preguntado todos, se lo pregunta hasta el banco antes de preguntártelo a ti. En principio, ninguna entidad está o va a emitir ninguna financiación nueva, aunque sea contraval del Estado, para refinanciar deudas existentes. Es decir, la financiación, en teoría, debería cubrir tus necesidades de liquidez en los próximos meses. Es verdad que parte de las necesidades de liquidez de esos meses puede ser pagar cuotas de préstamos que yo ya tenía, pero solo estaría, entre comillas, refinanciando esa parte. No van a otorgar una financiación adicional, o sea, un extra de riesgo sobre estos límites que ya hemos comentado, para que se puedan refinanciar otras partes. Es verdad que, ya lo he escuchado en alguna otra ocasión, hablando con alguna otra entidad, o con alguna entidad, que bueno, depende del importe, pues claro, a ellos les interesa más tener un crédito cubierto por un riesgo contra aval del Estado que no tenerlo contra nada, en el caso de que fuera un préstamo que ya tuviera con la propia compañía, que no tuviera ningún tipo de garantía. Pero ojo, porque esto es peligroso. O sea, en principio los préstamos no están así, no están pensados para eso, y la idea de los comités de riesgos y con la gente con la que yo hablo no es en ningún caso refinanciar deuda antigua. Es en todo caso refinanciar la parte proporcional que consume de deuda en el periodo que se está haciendo la ayuda de liquidez. Perfecto. La siguiente pregunta, no sé si la has respondido antes, pero mi pregunta es si los bancos pueden exigir avales a los socios de una empresa por el 20% restante que no avala el ICO. Es lo que he dicho un poco antes. O sea, como poder exigir, en realidad, el criterio de otorgar el préstamo o no, aunque esté avalado por el Estado, es decisión íntegramente del banco. Esto es lo malo. Bajo esa perspectiva, ¿pueden hacerlo? Por poder hacerlo, lo podrían hacer. No deben, porque en el marco de la Comisión Europea que regula estas líneas de ayuda está previsto que no lo hagan. ¿Lo podrían pedir? Sí, lo podrían pedir, pero vamos, se estarían saltando la propia directriz. No debería ser así. No debería ser. Si es así, yo os diría que lo consultaréis con otra entidad. Es verdad que también me ha pasado con algún cliente que hay algunos créditos que han impuesto la entidad financiera un criterio de aceptación superior o con un poquito más de restricción a eso que he comentado al principio, que las líneas ICO no estaban previstas para gente que estuviera en mora o hubiera estado en mora el año pasado, a finales del ejercicio 2019, o bien en situación de concurso en marzo.
o en preconcurso, ¿vale? Es verdad que me estoy empezando a encontrar, pero esto ya es un criterio unilateral, no voy a decir la entidad, que en el caso de que hubiera refinanciado previamente, te están bloqueando o están disminuyendo el importe que fuera concedible a través de la línea ICO. No se están yendo ni siquiera a los máximos. Este es otro de los problemas, que el límite de riesgo lo está poniendo el banco y la aceptación final lo hace el banco. Y esto es un problema que tenemos en la mesa con todos. Pero claro, pan para hoy, hambre para mañana. Si no conceden ese crédito y el día de mañana estás llamando a su puerta porque no puedes pagar lo que ya tenías antes, pues se van a tener que sentar contigo a negociar de igual forma. Raro veo yo que no se tengan que sentar a negociar ahora con una línea ICO que al menos está avalada en el 80% por el Estado. Pero vamos, ya repito, es que está indicado por la Comisión Europea que el riesgo tiene que ser asumido sí o sí por el banco. La siguiente es más una reflexión y saber tu opinión o comentar un poco tu opinión. Es, no me fío de los bancos, a tu parecer, ¿cómo se les podría penalizar si no colaboran con las medidas para una financiación ética? Esto es mi opinión. Sí. Esto es difícil también. eh, esto, a ver, no quiero decir algo muy políticamente incorrecto, pero es que los límites de lo que también podemos considerar como éticos son un poco difusos aquí, ¿no? Porque llega un momento que el importe concedible, estamos hablando de nuevo riesgo, por mucho que venga avalado por el Estado, tiene que haber un mínimo de viabilidad para la empresa. O sea, si la compañía era viable antes de esta situación, lo debería seguir siendo a posteriori. Lo único que necesita es una solución temporal a este problema, ¿vale? Entonces, ese incremento de riesgo para la solución temporal debería ser asumible por la compañía, por la entidad y, por supuesto, lo está siendo porque ya está en la mesa por el aval del Estado. Penalizaciones que se les pudieran hacer, es que es difícil poner un plan de medidas para penalizarles, porque eh, es un negocio como cualquier otro. Entonces, igual que acabo de decir que me he encontrado con alguna situación de que se ha refinanciado en los últimos meses, están disminuyendo el importe del crédito que te podrían asignar. Si antes, si en condiciones normales te podrían dar 100, están diciendo, no, tú como acabas de refinanciar hace poco, te puedo dar un máximo de 20. Y de ese 20 el Estado avala el 80%. O sea, nadie está obligado. El problema es lo que decía, los bancos no están obligados a darte el dinero. Lo único que es que hay una línea de avales del Estado que en principio les protege, pero no al 100%. Entonces, esto es un tema muy, muy delicado. No sé posicionarme ahí como a nivel como si fuera el Banco Central Europeo, tuviera que decidir sobre eso. Es muy complicado. Hay otra pregunta referente al tema de la refinanciación de la deuda anterior que ya hemos contestado antes. Me paso al siguiente. Buenas tardes. ¿Qué medidas adicionales debería poner en marcha el Estado, autonomías o entidades locales para ayudar a la situación de pymes y autónomos, independientemente de las ya tomadas? Vale. Bueno, yo creo que hay que. Esto es más sencillo porque al final, cuando digo de sencillo, es sencillo de pensar, no es sencillo de implementar, pero tiene que haber una relajación fiscal. Es, desde mi punto de vista, una de las principales herramientas que pueden tener las administraciones públicas para desahogar el nivel de presión en las empresas a corto plazo. Si la única solución es yo te presto dinero para que sigas pagando lo mismo, pero lo pagues luego, aunque ahora tengas menos ingresos, pues realmente, como he dicho, no estamos solucionando el problema. Y en la mano de los gobiernos hay política monetaria y política fiscal. Y la política fiscal está también para ayudar al tejido empresarial, principalmente, y por supuesto a los particulares. Pero tiene que haber, en mi opinión, un plan de choque importante de reducción o exoneración de cuotas autónomos, de rebaja fiscal en determinados impuestos y tributos. Se podría atacar incluso una reducción de IRPF temporal.
hay muchas medidas que se pueden, de IRPF para autónomos, impuestos de sociedades, evidentemente, para las compañías, exenciones, no aplicar límites de compensación de bases imponibles negativas que tuvieras en ejercicios previos y que te dejen compensártelas al 100% durante este ejercicio. Hay muchas medidas que se pueden poner en marcha a nivel fiscal. Hablaba incluso la ministra antes de que estuviéramos en crisis sanitaria, cuando no había ni contagiados ni nada. Una de las cosas que se estaba manejando en ese momento era subir el IVA al 23%. Claro, esto es ahora una locura. Pues es el efecto contrario. Hagamos el efecto contrario. Reduzcamos también la carga fiscal en el impuesto del valor añadido para incrementar el consumo. O sea, es básico. Otro tipo de ayudas, pues sí que también en función de la renta se puede aplicar algún tipo de subvenciones y ayudas ya más concretas a particulares que se pudieran implementar pues para grupos especialmente vulnerables, etcétera. Pero a nivel empresarial, mi apuesta es por la rebaja en la carga fiscal. Es que es en lo poco, en lo mucho que ellos pueden ayudar. Muy En bien. muchos niveles, ¿eh? Cuando hablo de carga fiscal, hay muchos niveles de actuación. La siguiente pregunta tiene que ver más con reenfoque de modelo de negocio y es así. Dice, mi pregunta sería sobre el sector retail. Nuestra empresa vende al por mayor o distribuidores en el sector moda, calzado de señora. ¿Cómo consideras que se comportará el consumo en este sector o podríamos reenfocar el negocio? Entiendo que lo más difícil ahora será predecir la demanda. Es clave, sí, en efecto. O sea, predecir la demanda, esto es lo clave. Pero en función de mis niveles de actividad previos a esta crisis, cómo va a evolucionar el calzado o sea, el sector del calzado y el sector textil, que es al final una derivada de cómo va a evolucionar el consumo en general, el consumo, pues el otro día también lo comentaba, si, con otro compañero del sector, si hay restricciones o si ahora de repente nos tiramos 4 meses en los que podemos ir a trabajar, pero no están restringidos los lugares de concurrencia, no se puede ir a los restaurantes o con determinadas medidas, los supermercados se siguen también puntos de venta con determinadas restricciones en el acceso, en la forma de acceso, etcétera. Pues si tú poco más que puedes ir al trabajo y volver, no vas a tener ganas de empezar a comprarte cosas como un loco para estar en casa. Eso es evidente, ¿no? El consumo en general es uno de los sectores que más o sea, uno de los indicadores que más se va a afectar. Es clave, como dices, la previsión de la demanda en cuanto a moda textil en general. Pues bueno, mi opinión es que va a tener una recuperación como más en L que en V, entendiendo como en V que va a tener una rápida recuperación, cuando en L pues sí que probablemente necesitemos el 2021 y a lo mejor un poco más para recuperar los niveles del 19. O sea, y lo digo no por la moda, o sea, no por el textil y calzado, sino lo digo en general, por el consumo. Relacionado también con el tema de la demanda, en tu opinión, ¿cuál va a ser el escenario de recuperación y evolución del sector de la distribución del automóvil concesionarios en España? Es una pregunta muy general, pero me gustaría saber cómo ves el sector. Sí, no, es uno de los debates también que hemos tenido. O sea, nosotros hemos identificado como el sector del automóvil y de producción asociada al automóvil como uno de los sectores también frágiles en este aspecto, porque evidentemente el volumen de compras en los últimos días, vamos, es una cosa que ha disminuido a niveles eh, que históricamente no habíamos visto en nuestra vida, ni siquiera. Por supuesto, esto va a ser a nivel del automóvil. Yo creo que vamos a tener un impacto un poco superior a la de la crisis previa. Y la recuperación del sector del automóvil, al final también asociada al consumo en general, todos entendemos que la renovación de vehículos en general se va a producir con mayores plazos
a nivel de particulares de lo que se venía produciendo. Si alguien tenía pensado renovar el coche ahora, probablemente lo haya pospuesto hasta ver qué tal le va a ir la economía en su familiar en lo que acabe el año. Y a no ser que sea una cosa de urgencia, pues la gente va es uno de los elementos que además normalmente en las caídas de consumo más se suele afectar. Yo ahí sí que vaticinaría una recuperación ya posterior al 21, o sea, a toda luz de dudas. Muy bien. Un fuerte aumento del gasto público y la caída de los ingresos con o sin rebajas fiscales podría llevar a España a un nuevo rescate por parte de Europa. Podría. Bueno, aquí en realidad lo bueno es que el efecto, o sea, la situación de partida de cada país no es la misma, pero el efecto es común para todos. El golpe en la economía lo van a vivir todos los países de una manera muy similar, aunque ahora haya pequeños desfases porque Italia estaba un poquito peor y porque empezó antes con todo el tema de contagios. Pasados unos meses estaremos en una situación coyuntural prácticamente idéntica todos. Es verdad que la situación de partida de cada país no es la misma. No es lo mismo tener un nivel de déficit y de endeudamiento del 80% o del 70%, como tienen en Alemania, que del 105% o del 103%, como aquí en España. Evidentemente no es lo mismo. ¿Puede esto llevarnos a un rescate? Yo creo que no, porque aquí sí que la actuación en Europa y a través del Banco Central Europeo, incluso un nivel por encima, Fondo Monetario Internacional, tiene que ser de manera conjunta y las actuaciones van a ser igual en Estados, al otro lado del charco. La Fed va a aplicar prácticamente las mismas, o tiene pensado aplicar las mismas políticas que el Banco Central Europeo, cuando comparas los planes de medidas que están poniendo en la mesa. ¿Y pudiera esto llevar a un rescate? No, no creo. Lo que sí que nos va a llevar es a un periodo de austeridad en conjunto en Europa. Eso, desde mi punto de vista, sin duda. Sin duda. O sea, para que se nos lleve un rescate a nosotros, que tendría que arrastrar el modelo económico de Europa prácticamente al completo, en mi opinión. La solicitud de ayudas financieras tipo ICO, etcétera, ¿pueden condicionar la aprobación de créditos futuros? Probablemente. Probablemente, por eso lo mencionaba también, hay una incertidumbre, es decir, si los balances de los bancos empeoran, que lo van a hacer, porque esa cartera de riesgo adicional, que además es un riesgo con una probabilidad de default, de default alta para lo que están acostumbrados, va a condicionar el que luego, cuando no esté el Estado por detrás avalando ni siquiera el 80% de la financiación, haya problemas para solicitar nueva financiación. Sí, evidentemente el dinero nuevo, pero los bancos lo van a tener también para ellos captar dinero nuevo a nivel bancario. Y eso seguramente se traslade en cierta medida hacia abajo, igual que se trasladó, igual o incluso peor de lo que se trasladó en los años 2008-2009 y posteriores. Vinculada a las preguntas. Y sí, perdón. No, termina, y te hago la siguiente. No, que lo único que iba a decir es que por eso es especialmente importante acometer la solución o empezar a enfocar el problema con anticipación para reestructurar lo que ya tengo. O sea, para aliviar la carga financiera que pueda tener nuestra empresa actualmente, se puede trabajar desde dentro a través de una reestructuración financiera potente, sin necesidad de que la solución sea financiarse adicionalmente, sino buscar una estructura que se amolde a mi capacidad de generación y poder intentar vivir con lo que yo tengo, porque de esa forma lo único que estoy haciendo es dejar al banco con la misma posición de riesgo de crédito respecto a mí, aunque probablemente ellos a nivel de provisión y todo lo van a clasificar de otra forma, pero no están incrementando riesgo con cliente. Es diferente, ese tipo de actuación es más conseguible que dinero nuevo. Si me estáis preguntando sobre dinero nuevo para acometer inversiones futuras, es decir, capacidad de crecimiento y capacidad de inversión que pueda tener la empresa, en cuanto hayamos conseguido estabilizar y si hemos hecho un buen trabajo acomodando esa estructura financiera, va a ser más sencillo
teniendo una estructura saludable, aunque sean tiempos peores, aunque haya menos demanda y menos inercia en el mercado en general, sí que va a ser más fácil acceder al crédito que si no he hecho ese trabajo previo. Pero eso ya es negociación uno a uno con el banco. En términos generales, nuevo crédito con las mochilas que yo llamo que se están concediendo o que se van a conceder ahora, pues vamos a tener periodos en los que va a haber que luchar mucho con el banco, mucho. Rizando el rizo, con el crédito ICO concedido por un banco, ¿se pueden pagar recibos mensuales de un crédito de otro banco? ¿O solo admiten que en la relación de gastos que presentan en la declaración jurada se atiendan los recibos de crédito con la propia entidad? Para hacer el banco va a hacerlo desde la perspectiva que he comentado. Presupuesto de gastos y luego bien o prorrata sobre el CIRBE, es decir, prorrata que tengo en exposición con esa entidad respecto al resto de las entidades de mi pool bancario. Pero es verdad que una vez que te lo han concedido, el dinero no tiene nombre y tú lo puedes ir reasignando a lo que vayas necesitando, siempre que tus necesidades totales sean las que has dicho que ibas a tener. Claro, si las necesidades son mayores, pues al final estamos solucionando el problema con otro problema. No es la solución. Pero por poderse pagar, sí que se pueden pagar. Ahora bien, en la perspectiva del banco, a nivel de análisis, a nivel de aceptación de la operación, son gastos fijos y servicio de deuda de la propia entidad. Soy un pequeño empresario a 4 años de una posible jubilación. Aunque no es mi caso, ¿existe un límite de edad para la solicitud de préstamos o ayudas en empresas que están funcionando? No. Por su experiencia, ¿cuánto puede aguantar una economía como la española 100% deuda? Bueno, por mi experiencia, que tengo 40 años y nunca he vivido una situación parecida, ni yo, ni nadie, porque lo más parecido a efecto de repercusión en mercados de capital y en coyuntura económica del país puede ser la crisis de Lehman Brothers y crisis financiera posterior que pegó en España más a nivel también del sector inmobiliario y otros sectores funcionales más vinculados a los mercados de deuda. Pero ¿cuánto puede aguantar una economía española? Hombre, si la pregunta es si viene el apocalipsis, no creo que venga el apocalipsis, no lo creo. Sí que van a venir periodos de reajustes, reajustes posteriores de gasto público, por supuesto. Ya lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer, periodos en los que se vive con un déficit con respecto al PIB importante, con un grado de deuda pública con respecto al PIB sobrepasado. Esto ya lo hemos hecho y es un tema de apretarse el cinturón. El cinturón, al final, cuando ya nos hayamos relajado y la política fiscal, si es que ponen una política fiscal y monetaria en funcionamiento que alivie esa tensión en las empresas y en los particulares, luego tendrá que volver a otros niveles para que la propia salud del Estado, evidentemente, y del gobierno pueda coexistir. Pero afortunadamente o desafortunadamente, los bancos, y era el tercero de los puntos que comentaba a la hora de la problemática que tienen, normalmente cuando el Estado viene a pedirles dinero no tienen otra más que prestárselo. Entonces, bueno, pues se tendrán que prestar o tendrá el Banco Central Europeo que comprar emisiones de bonos más del país e inyectar liquidez. Por cierto, hay una de las medidas que se están planteando a nivel macroeconómico, a nivel de política monetaria, si la situación empeorase, ¿vale? Porque es difícil responder a la pregunta de cuánto tiempo va a aguantar en España. Si fuera en esta situación es difícil, pero si es que si encima empeora, pues no me lo quiero ni imaginar. Pero sí que hay medidas previstas, ¿no? Hay la famosa medida del helicopter money, que es que los bancos centrales puedan inyectar directamente dinero al tejido empresarial vía compra de deuda privada o vía inyectando programas de deuda directos en las empresas para que si el balance del banco ya está lo suficientemente saturado como para que no pueda operar en ese sentido, ese flujo de dinero pueda venir. El Banco Central Europeo al final nos aplica a todos los países miembros por igual, con lo cual
durará lo que duremos todos, pero en principio sí que hay una robustez del sistema que nos permite, que nos va a permitir pasar este bache. Nunca hemos vivido esto, como he dicho, nunca hemos vivido una etapa de coma inducido en la economía, donde le damos al botón del pause y luego posteriormente al play, pero, pero todos estos paquetes de medidas van a tener también una repercusión directa en los presupuestos que podría haber planteado o plantease el Estado para aprobar, que no están planteados, y que supusieran un gasto público que ahora se va a derivar a estas actuaciones, que evidentemente es lo urgente y es lo necesario. Y el dinero, pues lo único que hace es cambiar un poco de bolsillo. ¿Va a haber un incremento de deuda pública? Sí, también. Y podrá ser superior. Pero bueno, luego tenemos también el respaldo de los policy makers que es el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y relacionado con la siguiente pregunta, no habrá corralito para empresas y ciudadanos, ¿no? Yo espero que no. A ver, yo no soy el presidente de gobierno, ni quiero serlo, pero espero que no. O sea, hay que trasladar un mensaje que sí, que estamos en crisis y que esta crisis es fuerte y que va a tener un impacto duro en la economía. Por supuesto, ya os enseñaba también la parte de las previsiones, el incremento de procesos de insolvencia, pero de los procesos de insolvencia también se sale. O sea, no he puesto ahí cuál es el porcentaje de todos los procesos de insolvencia que acaban terminando en liquidación o cierre, que es pequeño, existe, pero es pequeño. O sea, hay que dar una viabilidad a las compañías y ese es el espíritu. Y no, yo no espero corralito, por supuesto. Buenas tardes. En temas de costes laborales, ¿qué opciones tienen las empresas después de pasado el estado de alarma, sobre todo el sector turístico, que no se prevé una recuperación a corto plazo? Vale, cuando entiendo que con costes se refiere a medidas que puedan tener diferentes a las que a día de hoy se han puesto de emergencia, como pueda ser el ERTE de fuerza mayor, o etcétera, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. Si es así, y si no, por favor, reformuládmela y encantado de responder. A ver, tienen las mismas medidas que tenían hasta ahora. O sea, los expedientes de regulación temporales de empleo siguen estando. Medidas laborales para poder subsistir. Es evidente que el mercado del turismo va a sufrir un impacto también relevante, porque, bueno, pues desafortunadamente en todos los países nos hemos puesto enfermos y luego esos enfermos van a querer irse de veraneo, pero claro, el verano está muy cerca para que haya libre circulación y los hoteles en Mallorca estén llenos este verano. Es complicado, por no decir prácticamente imposible, pero el planteamiento de las empresas del sector no debe ser solo a nivel laboral, o sea, evidentemente debe ser global. En la propia va a haber cambios en la política de precios. Yo creo que va a haber cambios también a nivel global en la forma en la que nos vamos a mover por el mundo y, por tanto, en la forma que vamos a hacer uso tanto de medios de transporte como del sector hotelero, hostelería, etc. Entonces, es difícil de plantear medidas. Las medidas que hay en la mesa, no sé si el gobierno actual, aunque es verdad que tenía en mente una serie de medidas de reforma laboral, lo que van a proponer, no tengo, después de esto, lo que está cayendo, no tengo ni idea, porque desafortunadamente, bueno, pues se habla de encarecimiento de los despidos. Bueno, la ministra salió diciendo que no se podía despedir, pero la realidad es que luego, 6 meses después de aplicadas las medidas, ya las empresas pueden volver a una situación normal en cuanto a medidas laborales, en cuanto a medidas también de contratos, que se puedan, tipologías nuevas de contratos a la hora de poner el personal en funcionamiento. Yo creo que hay margen para innovar, ¿vale? Yo no soy un experto laboral, pero yo creo que hay margen para mejorar, para mejorar tanto en modalidades de contratación, sin que sea un tema gravoso para el empleado, y que dé cierta protección a ambos lados. Y luego, por supuesto, si hay un tema de reducción de costes, yo confío en la temporalidad. Yo soy mucho más
creo que se puede ajustar mucho más los costes de personal con regulaciones temporales que con expedientes definitivos, evidentemente. Así que ahí también es un tema ya de negociación entre empresa y trabajadores. Muy bien, Francisco. La siguiente es más una reflexión interesante en la que yo creo que muchos estamos de acuerdo. Y dice, se ha hecho mucho énfasis en esta crisis en la procura de suministros a países fuera de la zona euro. La inversión pública en estas circunstancias ha podido servir para fortalecer los sectores manufactureros en general. ¿No debería repensarse el valor de la producción y rebatir el modelo de simple intermediación? Sí, sí, probablemente sí. Evidentemente, o sea, yo creo que es un restablecer el equilibrio digamos, de la coyuntura general es un compromiso de todos. Y si no restablecemos ese equilibrio y el flujo en el comercio global se mantiene, va a ser muy difícil que todos consigamos tener una situación estable, porque al final hay interdependencia tanto a nivel de sectores como de países. Sí, sí, creo que se debería replantear. Ante la situación actual, ¿se conoce si existe alguna medida por parte del Gobierno en referencia a la paralización de pagos a proveedores del sector público? Por ejemplo, sanidad. En nuestra empresa, proveedores de servicios sanitarios, hay indicios que apuntan a ello, aunque nadie proporciona información al respecto. Estos son conjeturas de momento, o sea, no hay ninguna información. Yo también he escuchado alguna cosa, pero son conversaciones de pasillo. No hay nada y luego también hay que tener en cuenta pues, eh, que las arcas del Estado se tendrán que llenar con algún dinero, que no todo va a venir de emisiones de bonos y del Banco Central, pero aún así sí que estoy de acuerdo en que deberían poner en marcha medidas para aliviar tensión en ese sector. ¿Se Pero sabe, vamos, no hay nada formal, ni a mí me ha llegado constancia de nada formal. se sabe algo de posibles ayudas europeas para empresas directamente, por ejemplo, en formas de apoyo a I más D más I y extendidas como... Sí, 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 no, eso es lo que estaba comentando. Hay un paquete de medidas en el caso de que la crisis incluso lo han dividido en tres fases, en la que estamos actualmente, en un poco en el comportamiento cuál sea la tendencia de la crisis sanitaria de aquí a diciembre de este año y en qué pudiera pasar si se empeorasen y hubiera que recurrir a segundos y terceros periodos de confinamiento. Entonces, hay una serie de paquetes de medidas previstas tanto por el Banco Central Europeo como por la Fed y esas medidas sí que incluyen, como he mencionado antes, compra de deuda privada y a su vez flujo directo de los bancos centrales al tejido empresarial. Sí, eso sí que está. O sea, no están concretadas las medidas, pero sí que ya se está hablando de ello y hay documentos de reuniones del Banco Central Europeo que ya se empieza a hablar en concreto de qué medidas podrían ser puestas en marcha, al igual que en Estados Unidos. Vale. ¿Cómo piensas que se va a comportar la bolsa, sobre todo la española? No lo sé, ojalá lo supiera, estaría invirtiendo como un loco. Eh, Bien fuera a la baja o al alza, pero lo de la bolsa es que hay días, no soy un experto en valores, pero lo de la bolsa hay días es que no tiene sentido. O sea, que de repente hay un repunte para arriba cuando no ha habido ninguna noticia positiva por ningún lado y que luego otros días que no ha habido ninguna variación, pues de repente ha caído un 8%. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? No siempre los mercados están reaccionando de una manera racional, sino en cuanto a visión de expectativas que es difícil vaticinar. Yo creo que la bolsa, por responder un poco y no irme por los cerros de Úbeda, la bolsa, no creo que el IBEX vuelva a estar por encima de los 8.000 en bastante tiempo, al menos en un año, pero año y medio incluso. Sería un milagro. O sea, vamos a estar en esos niveles de 6.000, 7.000 durante un tiempo. Y no es porque no haya confianza en las empresas españolas, sino por miedo. Por miedo. Y luego porque además tenemos otro efecto, es que a día de hoy las posiciones bajistas se están restringiendo
pero llegará un momento en el que no lo hagan y eso influye mucho en la caída del mercado hacia abajo. Y entonces, pues hay una lucha entre los que sí que confían por el mercado y los que van en contra de él. Lo habréis leído en prensa, ¿no? De posiciones de fondos buitres americanos que toman posiciones en corto, es decir, posiciones en las que apuestan por la caída del mercado. Y eso evidentemente, son fondos muy grandes con mucha capacidad de fuego, por así decirlo, de inversión y que realmente inducen en movimientos al mercado en contra de lo deseado. Ahora, a día de hoy, pues se están bloqueando y hay limitaciones también para la inversión de entidades extranjeras en entidades españolas superiores al 10%, etcétera, para proteger un poco los intereses de las empresas españolas. Pero a nivel de recuperación en general y lo que hablamos de capitalización, vamos a pasar periodos otra vez bajos, otra vez peores incluso que en el 2008. Vamos a por 3, 4 preguntas más, Francisco. ¿Qué nuevas oportunidades de negocio pueden surgir a raíz de esta crisis y en qué campo? ¿Esta crisis va a determinar una nueva forma de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo u otras opciones? Cuando primero lo del teletrabajo, yo creo que esto ha quedado demostrado. Llevamos media España teletrabajando. Yo no había trabajado más en mi vida. Al final optimizas mucho más el tiempo. Sí que yo creo que esto nos está dando una lección a todos de que el teletrabajo es un canal muy, 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 muy eficiente para trabajar a distancia y esa cultura del presencialismo pues volverá, porque en España somos así y el estar en la silla y en la oficina gusta mucho, pero, pero este efecto creo que va a quedar marcado. Tendencias y oportunidades nuevas en el mercado. Bueno, hay sectores que evidentemente les va a ir muy bien. Yo creo que, por supuesto, los farmacéuticos, en cuanto den con la clave, porque no solo es encontrar la vacuna, habrá temas de protección, además está demostrado que el virus ha mutado varias veces y que no está afectando igual en todos los países ni en todas las oleadas de contagios. Entonces, esto no va a dar de comer solo a una o dos empresas farmacéuticas, va a dar a mucho más y ahí va a haber oportunidades, yo creo, pues sí mencionadas con cosas que se puedan hacer de una manera global a distancia. El concepto de globalización que tenemos va a cambiar de menos ir de aquí para allá, así hacer muchas cosas de aquí para allá, pero a distancia. Y ojalá lo haga, porque además es una forma de ser eficientes. Yo acabo de ser padre hace 3 semanas y he teletrabajado mucho, pero me ha permitido estar con mi hijo, aunque esté diciendo que no estoy cumpliendo con el permiso de paternidad. No sé si hay alguien de la seguridad social por aquí conectado. ¿Esperas una subida de impuestos a nivel general? A corto plazo no. O sea, eso solo faltaba. Si lo que estoy diciendo es una rebaja ni a corto ni a medio. Yo espero una carga, una rebaja en la carga fiscal a nivel general y en todos los aspectos, porque es la única forma de aliviar la economía familiar, IRPF, IVAs y, por supuesto, impuestos de sociedades, seguros sociales. Y cualquier seguro social es un poco más delicado porque al final se tiene que autofinanciar todo lo que es sanidad pública y planes de pensiones. Pero tiene que haber una flexibilización en cómo se pagan los impuestos, evidentemente, y aparte las cuantías. Esto tiene que ser claro. Yo no espero una subida. Si encima que ahora estamos en parada cardiorrespiratoria nos sube los impuestos, pues no sé qué vamos a hacer. No creo. Bien, dos preguntas más y ya lo dejamos. Yo estoy encantado. Plantéanos, por favor, el peor escenario empresarial económico en términos de desempleo, tipos de contratos, impuestos, canales de distribución, apoyos financieros del gobierno, etcétera. Nos movemos en el peor escenario de todos. ¿Cuál deberían de ser las medidas encaminadas a volver al camino de nuevo? Esto es duro. A ver, sí que es verdad
que los escenarios extremos que se están manejando a nivel institucional y a nivel de previsión macroeconómica contemplan, en el peor de los casos, que hayan oleadas sucesivas sin tener controlado el foco de la enfermedad claramente, cuando digo, perdón, el foco, los contagios de la enfermedad claramente a través de una vacuna, porque se demore el punto en el que lleguemos a una vacuna mucho tiempo. Que no creo que sea así, pero si fuera ese el caso, o si incluso, que yo no soy médico, pero si incluso la enfermedad mutase de una forma en la que fuera cada vez más difícil encontrar la vacuna, o que encontráramos la vacuna para una serie de cepas, pero no para las ya mutadas, no lo sé, entonces eso obligaría a periodos de confinamiento posteriores y periodos de confinamiento severos. Entonces, claro, aquí hay que encontrar un equilibrio entre pausar la economía para salvar a la gente o para no sobrecargar, por supuesto, el sistema sanitario con las urgencias, eh, pero pausar la economía en extremo la puede quebrar. O sea, que no podemos estar pausados año y medio porque sería totalmente inabordable. Entonces, ¿cuál es el peor de los escenarios? El peor de los escenarios es que se pudiera producir eso, pero el sector económico pudiera seguir trabajando con determinadas restricciones o con restricciones severas a movimiento, como he dicho, a concurrencia, y ver cuáles o qué sectores van a ser los más lastrados en ese escenario. Es difícil, por supuesto, pues no te quiero decir, las aerolíneas están pidiendo auxilio. AENA ha pedido una línea de financiación de emergencia de 1.500 millones de euros. Así apelo si queremos seguir teniendo Barajas y el Prat abiertos, solamente por mantener los dos aeropuertos. 1.500 millones y llevamos dos semanas parados. O sea, la situación puede ser de unas magnitudes colosales si nos ponemos en un caso así apocalíptico, pero es que es muy difícil vaticinar también el momento en el que tengamos contra los contagios. Ahora parece que más o menos, oye, se están dando unos plazos ya de meses incluso para tener la vacuna, y mientras pues podremos manejarnos, yo creo que de una manera restringida, pero podremos. No sé si he respondido con esto a la pregunta. Dos A preguntas, veces me enrollo mucho. no te preocupes. Dos preguntas más. Hay una que creo que sí que la has contestado ya, y es a través del Instituto Valenciano de Finanzas, pero preguntan si hay subvenciones a pymes y autónomos por parte de la Generalitat Valenciana. Lo desconozco. Esto de momento no tengo constancia. Mm. Y luego una pregunta también a modo de reflexión. ¿Las medidas económicas del gobierno lanzan señales de confianza y certidumbre en el mercado? Desde mi punto de vista, a ver, es casi una posición neutra, porque las medidas que están tomando a día de hoy son medidas enfocadas en la contención sanitaria, que evidentemente tienen una repercusión económica, pero tampoco hay mucho margen para hacer mucho más o mucho menos, o se podría haber hecho una cosa muy diferente. O sea, aquí la decisión es o nos quedamos en casa mientras se controle la enfermedad o no. Y el no, nos contagiamos todos y saturamos el sistema sanitario. Pero claro, eso no es una opción. Entonces, las medidas económicas, hablo de las medidas operativas, las medidas económicas transmiten una confianza en los mercados, la misma que está transmitiendo todo el mundo. De momento lo único que están haciendo es poder mantener el sistema económico en pausa, diciéndole a la gente, oye, yo te financio este periodo, o te ayudo a financiar este periodo, más que te lo financio yo, evidentemente, perdón, no quería utilizar esa expresión. Los mercados no están reaccionando negativamente por las decisiones o las medidas que están tomando los gobiernos. Yo no hablo de España porque el resto de los países en Europa están tomando medidas totalmente análogas, con programas de avales, es exactamente lo mismo. No, es un tema de expectativa en general de que el impacto sobre las empresas vaya peor y, por tanto, la capitalización de las empresas vaya a peor y que haya una intención de salida en los valores de las diferentes compañías. O sea, los mercados no están reaccionando mal
por el hecho de las decisiones de los gobiernos en general, porque es que está tomando todo el mundo más o menos está tomando las mismas medidas. Antes o después, pero ahora que estamos ya todos más concienciados, hablo por Estados Unidos, el primero, eh, no hay mucha variación. El problema será dentro de 6 meses, cuando si hemos podido contener la propagación de la enfermedad y ya simplemente nos centramos en la recuperación de la actividad económica, en las medidas que se tomen luego. Esas sí que van a ser circunstanciales para determinar si el mercado, si se va a dar confianza al mercado español y a la inversión en España y al resto. El problema de todo, aún así, es que todo el mundo va a estar igualmente mal. Ese es el problema. Entonces, no es tanto una recuperación de España, sino una recuperación de toda la coyuntura económica global en conjunto. Hay una pregunta de un asistente que hace que formula su inquietud sobre, en tu opinión, qué sector es el que más va a haber afectado. Y hay otro asistente que habla del sector turístico, ¿no? Que quizás sea uno de los que seguramente se va. Para mí el sector turístico es uno de los más afectados. Todos los pues, sectores de retail, por supuesto, sector inmobiliario muchísimo. Poder decir si el sector inmobiliario lo va a sufrir más que el sector turístico, no lo sé porque creo que los dos van a sufrir muchísimo, pero probablemente me inclinaría por inmobiliario y por turístico. Precisamente por eso, ¿no? Porque ese cambio de hábitos que está ocasionándonos a todos el coronavirus, ¿no? Va a modificar nuestro comportamiento de compra y en el sector turístico mucho más, ¿no? A la hora de viajar. Tampoco vas a querer que la gente, o sea, si en Alemania dentro de 6 meses hay el triple de infectados que ahora y aquí nos hemos recuperado un poco porque hemos empezado antes, no vas a querer que los alemanes vengan a tus hoteles, tampoco van a querer venir ellos, pero que quiero decir que nosotros, el turismo vive mucho también del turismo en Europa, europeo, quiero decir, y evidentemente, pues si el resto de los países están con restricciones, pues esto va a tener un impacto en nuestra economía y el sector turístico es uno de los que más peso tienen, evidentemente. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. No hay más preguntas. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a Fundesen, muchísimas gracias a Quora y muchísimas gracias al Grupo IFEDES. Nos encantaría tenerte en breve de nuevo con mejores noticias. Ojalá. Sobre todo en cuanto a liberación de crédito, etcétera, por parte de las entidades, ¿no? Y que las empresas. Vamos paso a paso. Vamos primero a resolver este set ball y luego. Sacamos tu compromiso de que vas a estar con nosotros de nuevo en Seguro. breve. Y a los Seguro. asistentes, muchas gracias por participar. Como siempre, mañana enviaremos un correo electrónico con este webinar grabado para que podáis acceder a él, a la presentación de Francisco. También os pondremos un enlace para que la podáis descargar. Y como siempre, una pequeña encuesta en la que os preguntaremos, aparte sobre vuestra opinión sobre este webinar, qué otras temáticas son interesantes para vosotros para ir construyendo semana a semana los webinars que vamos a realizar desde Fundesen y desde afuera. Muchísimas gracias a todos. Y un apunte, simplemente encantado de contactar por LinkedIn con el que quiera, el de los asistentes, para cualquier duda adicional que pueda surgir en las próximas semanas. Muy bien, Francisco. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente webinar. Saludos. Muy bien, gracias. Un saludo.